Ujú. Ahora veíamos, vamos, en los últimos tiempos, yo el movimiento Me Too no sé cuándo se inició, no sé si 2016, 2017, o sea, yo soy muy malo recordando, Creo que el 18. haciendo cálculos, No, el 2018. 17. El 17, perdón, el Sí, 17, sí. y es un movimiento que tuvo muchas consecuencias positivas porque ayudó a desenmascarar a gente como Harvey Weinstein, que ya es prácticamente está judicialmente demostrado que hizo lo que hizo y que es un monstruo. Mm. Lo que pasa es que ahora hemos pasado del Me Too a algo que se ha empezado a llamar, entiendo que por influencia anglosajona, porque allí se llama canceling someone, cancelar, el movimiento de cancelar gente. Y a mí ahí lo que me da miedo es que no hay una intervención judicial, sino que, según parece, yo por lo menos lo que he visto ahora con algunos cómicos, es que salen una serie de mujeres diciendo, esta persona ha hecho esto, pero te estoy hablando de quizá 5, o incluso yo creo que ya se empieza a escuchar cuando sale una mujer que dice eso y ya a esa persona se le juzga y se le acabó la carrera. Ahora mismo hay un cómico que se llama Chris D'Elia, que ya lo tiene muy complicado para volver a actuar. Hay otro que se llama Brian Callen, que lo mismo, que efectivamente si es así que han hecho estas cosas, bien merecido lo tienen, poco me parece. Pero Mm. lo que me da miedo es el que no medie la ley, Mm. ¿sabes? Claro. em, Uno no tiene derecho a tener o sea, generar buena opinión. Tú no tienes derecho en que los demás te respeten. Sí que sí que tienes un derecho como básico a un respeto elemental, más o menos, y forma parte de las buenas. O sea, el problema principal a día de hoy es que hay una gran guerra cultural por lo que se considera eh, cortesía. Uh -huh. Desde los pronombres neutros para los trans hasta este asunto, ¿no? Claro, algunas de las denuncias que se empezaron a lanzar con el Me Too, las descripciones que salían no eran muy claras. O sea, Francisco Ayala, que es un biólogo español, fue expulsado de su universidad y algunas de las acusaciones era que daba 2 besos en lugar de la mano y Sí. que eso se consideraba una invasión del espacio íntimo. Claro, entonces yo entiendo perfectamente que podemos llegar a avanzar a pensar que 2 besos es algo, una invasión de la privacidad. En la antigüedad se besaban en la boca. O sea que yo lo entiendo perfectamente. Si tú ahora coges y a alguien le besas la boca y le dices, no, es que en el siglo II se hacía así, pues te puede poner una denuncia y a lo mejor incluso te gana unos euros o lo que fuera. Total, que está el aspecto judicial, evidentemente, que debería, si son crímenes, o sea, si son cosas punibles y demás, se deberían llevar por esa vía, pero también está el asunto de la opinión, y la opinión es sometible a revisión, etcétera. Y buena parte del problema principal es que muchos segmentos profesionales, como el de los cómicos y demás, se basan en lo que los antiguos llamaban la retórica. Es decir, en retórica, básicamente, hay 3 grandes apelaciones: la ética, que tiene que ver con quién habla; el pathos, que es lo que siente el público; y el logos, que es lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces uno puede ser gracioso o bien por quién es uno, o bien por cómo está el público, o bien por lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay humoristas que se basan más como en los juegos verbales, otros más en la persona. En fin, hay diversas formas de hacer comedia, pero resulta, para cierto tipo de humor, es evidente que se requiere un tipo de ethos. O sea, un hombre blanco cis que esté haciendo humor sobre los negros, sobre la cuestión del racismo en Estados Unidos, será percibido de una manera distinta si lo hace un cómico negro. Eso es evidente, eso es de cajón, ¿no? Uh -huh. Y tú no puedes tampoco evitar el contexto, ¿no? De hecho, algunos de estos cómicos que han sido más o menos cancelados o semi-cancelados o censurados, algunos, los que no han llegado a un extremo grande de ser denunciados por cosas concretas, sí que se han aprovechado de eso, justamente esa cultura de cancelación, para reivindicarse a sí mismos como víctimas, que también esto es muy cojonudo, y convertir algunos shows en una pura exposición de agravios que les estarían sometiendo, y a burlarse un poco de este movimiento, que tiene mucho, evidentemente, de cómico y de burlesco. La principal objeción que yo les haría a la gente de la cultura de cancelación, porque hay gente que evidentemente se dedica a eso, o sea, que en Internet y en Twitter mira su muro y es una especie como de constante exposición de su propia virtud por la vía de la denuncia de los vicios ajenos. Es que no se hace ninguna comprobación. Además, yo veo esas cuentas de las que tú hablas y hay una que, por ejemplo, dice, yo voy a publicar aquí todo lo que me contáis de tal cómico porque merece ser escuchado. Y yo me creo un Twitter falso, pongo una foto de una tía y pongo que soy Manolita Pérez, le mando un mensaje diciendo, este chico me hizo no sé qué, no sé cuánto, y ella lo coge y lo publica y la gente no lo... Es como que lo asume como ya real,
como ya un hecho. Y eso sí que me parece preocupante, no sé. Claro, pero para eso se necesita la filosofía, justamente, creo, ¿eh? Es decir, para crearte un propio criterio de verificación, de validación, a veces de apogeo, de escepticismo, porque, claro, pero es que esa es la magia de Internet. Es decir, en Internet está todo. Están los terraplanistas al lado de Stephen Hawking o de quien sea, ¿no? Entonces, tú tienes que... Las viejas autoridades o los viejos sistemas que hacían descender el conocimiento al pueblo y todo este tipo de cosas, o la información, los medios de comunicación, han quebrado para bien y para mal, ¿no? Entonces, tiene que ser el propio receptor, el espectador, el que sea responsable sobre lo que consume y utilice herramientas críticas para valorar qué es lo que está viendo, escuchando, leyendo, etcétera, ¿no? Pero digo, la principal objeción que yo pondría es la siguiente. La cancelación, la cultura de cancelación presupone que ser es ser percibido. Y, insisto, para ciertas profesiones, ser es ser percibido. Porque si a un cómico le quitas la percepción que el público tiene de él, está jodido. Porque todo su trabajo se basa en la imagen, vamos a decirlo así, o en la exposición pública. Y lo grave era cuando de repente cancelaciones en Internet hacía que gente que trabajaba en fábricas o en lo que fuera, o en oficinas, pues perdía un trabajo que no tenía ninguna relación con lo que se les acusaba, ¿no? Pero vamos, principal problema. Cuando tú cancelas a alguien hasta convertirlo en noticia, punto primero, cuando dejas de seguirle, o sea, cuando le cancelas tú en el sentido de que le bloqueas o dejas de verle, le privas a él de sus críticos. Es decir, le mantienes a él en una burbuja en la que hay un montón de gente odiándole, pero que él nunca oye las críticas. Entonces, uno de los grandes problemas a día de hoy es que es muy difícil encontrar una opinión crítica sobre lo que uno hace, porque tus amigos tienden a decirte que bien todo y tus enemigos pues son unos anónimos ahí que no vas a tenerlos en cuenta, ¿no? Pero no existe una opinión crítica de me interesa lo que hace este tío, le voy a seguir y le voy a ir señalando lo que hace mal. Es muy raro encontrar ese tipo de figuras y es las que se necesitan realmente. Entonces, no le haces un favor a esa persona, o sea, a esa persona en concreto que la estás cancelando no estás haciendo un favor. La retórica que se maneja es vamos a cancelar a este porque la única forma en la que se va a reformar es viendo que si no se reforma, o sea, se le dice algo así como la bolsa o la vida, ¿no? O sea, o te mantienes en tus 13 o claudicas, pides perdón y es reinsertada en la sociedad. Pero así no funciona la gente. Es decir, la idea de justicia que tenemos a día de hoy es una idea de justicia no punitiva ni retributiva. Es decir, al que ha matado no le matamos. O no es ojo por ojo, diente por diente. La justicia, en principio, es un bien. Es decir, yo te meto en la cárcel, pasas allí unos meses con un tratamiento, el que sea, para reinsertarte en la sociedad, porque se entiende que pasar por la cárcel te va a dar una cierta serenidad o, qué sé yo, te va a hacer apreciar el contacto con los seres humanos, te va a cambiar de alguna forma, no sabemos cómo. Yo no estoy diciendo que funcione, pero estoy diciendo que esa es la retórica. Lo que no entienden los de la cultura de cancelación es que no lo ejecutas socialmente, pero no lo ejecutas en la realidad. Esa persona en concreto y todos los que le rodean, que tienen miedo que le pase lo mismo, lo que van a hacer en muchas ocasiones va a ser reafirmarse sobre ese insulto que le acabas de lanzar. Hay que recordar que gay o impresionista o surrealista o cosas así eran insultos. O sea, el primer crítico que llamó impresionista a los artistas tipo Manet y compañía, lo decía como un insulto. Lo que pasa es que luego se reapropiaron de ello. Claro, entonces pasó lo mismo con la teoría queer y puede pasar lo mismo con tú eres un machista y de repente saldrá un movimiento de los machistas que se reapropiarán. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Es decir, si tú reificas a una persona, si tú las cosas malas que haya podido hacer una persona no las conviertes en algo de lo cual pueda redimirse, sino lo conviertes en una identidad, esa persona podrá hacer una política de identidad calcada del feminismo, del nacionalismo o de lo que sea, pero invertida. Ese es el punto primero y crucial. Y segundo, le estás dando una publicidad a aquello negativo que en ciertos casos está bien que se exponga, pero en otros muchos podrías perfectamente dejarlo correr y podría desaparecer, digamos, por la propia inercia histórica. Porque lo malo termina siendo desechado y olvidado y hay un montón de escritores racistas del siglo XIX que ni te acuerdas de ellos porque ya no se leen, son aburridos, cuando les abres de repente aquello es infame, está mal escrito, pero sin embargo el Mein Kampf se reedita y no Gobineau, por ejemplo, aunque Gobineau escribe mejor que Hitler, con las mismas ideas, porque Hitler arrastra el estigma de haber sido cancelado, pero lo cancelado no desaparece, simplemente pasa a ser para algunos intocable y para otros guay por el hecho de ser censurado.
Lo que Eso es pasa lo es que que diría. desaparece profesionalmente hablando, porque el resultado es que a este cómico prácticamente no lo vuelves a ver. Eh, por ejemplo, Louis C.K. ya es una carrera que ya no va a ninguna parte. Creo que ha publicado hace poco, ha puesto online en su web uno de sus monólogos, pero no ha tenido apenas eco, yo creo. Cuando en Ya, su momento era el cómico de stand-up ya. más famoso del mundo, vamos, o más exitoso. Claro, ahí también hay un tema de falta de firmeza por su parte. Es decir, en ocasiones, a día de hoy se valora mucho la coherencia, pero un cierto grado de incoherencia a veces es bueno. Es decir, si tú eres un nazi, pues mejor que seas incoherente y que dejes, digo, un nazi en la Segunda Guerra Mundial y que dejes vivir a unos cuantos judíos que te encuentras por la calle en lugar de una coherencia de exterminio sistemático, ¿no? Entonces, la coherencia y la incoherencia son valiosos dependiendo de lo valioso que sean las premisas de partida. Si partes de unas premisas erróneas, pues mejor que seas incoherente a coherente, ¿no? Entonces, el problema principal en muchos casos muchas de estas ejecuciones son autoejecuciones, porque el caso de Louis C.K. fue él, desde el principio, el que, sin que aquello se llevara a juicio ni nada, ni se viera exactamente qué era lo que había hecho, porque parecía más bien como un problema mental suyo, no, o sea, no se llegó a saber nada, o sea, que era como, bueno, el se masturba, pero ¿en qué estado mental tienes que estar para ya? Porque vale, si eres un baboso y quieres acostarte con mujeres violentándolas y tal, pues se puede entender que realmente eres alguien perverso y no un enfermo. O Un sea, esa depredador como diferencia Harvey como Weinstein, que es depredación pura y dura, lo que hacía. efectivamente. Pero que nuestra asociación tiene mucho esa diferencia, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre el que hace el mal a sabiendas y el que hace el mal involuntariamente porque está preso de una enajenación mental o por la razón que sea, ¿no? Entonces, Louis C.K. se lo tomó a título personal y fue él el que decidió cancelar bueno, le cancelaron varias cosas, pero como que él también decidió apartarse del mundo, luego volvió al año, hizo como una especie de stand, lo que tú dices, hizo una especie como de stand-up que tuvo muy poco seguimiento y poco más. Luego hay casos concretos, sí, como el actor de House of Cards, Kevin Spacey, sí. Kevin Spacey, que de algunos de algunas cosas que le acusaban era por lo visto inocente, pero no sé si de otras era realmente culpable. Pero bueno, esa serie no se va a recuperar. Sí, sí que es cierto que este tipo de juicios populares terminan acabando con el prestigio de pues eso, actores o cómicos que al final su carisma depende esencialmente de ese bueno, igual que los políticos, ¿no? Es decir, si a un político, por la razón que sea, le toman tirria. O sea, hay políticos que no pueden caer mal, como Mariano Rajoy. Aunque a Mariano Rajoy le pilláramos a día de hoy entrando a un estanco con una recortada, seguiría siendo cómico, ¿sabes? Entonces, mientras que Pablo Iglesias, simplemente por el caso de la casa en Galapagar o Sánchez, tal, de repente tienen otra gravitas, ¿no? Pero le siguen votando. O sea, como que hay, ya simplemente muy sencillo, hay profesiones donde sí que se requiere como una especie de rollo involuto, etcétera, y hay profesiones en las que no. Por ejemplo, en el campo de la escritura siempre está como la imagen todavía latente del escritor un poco, Disoluto. qué sé yo, disoluto, etcétera, y no se requiere esa coherencia purificadora.